¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas. Hoy nos encontramos una vez más aquí en Entrevistas, este espacio donde conversamos con personas de nuestra cultura que tengan experiencias de trabajo personal y hagan aportes desde sus perspectivas, formas de pensar, formas de actuar o sus saberes. En el encuentro de hoy nos acompaña David Rodríguez, quien, bueno, para mí es un amigo y compañero de trabajo en algunos espacios. Sin embargo, para no darle privilegios, vamos a hacer como con el resto de invitados y vamos a pedirle que él mismo se presente. Bienvenido, David. Buen día, Fran, muchas gracias por la invitación también. Yo soy David Rodríguez, tengo 33 años, humano modelo 1993. Soy bibliotecólogo y músico. Si bien la bibliotecología para mí sería como una vocación, una pasión, hasta un hobby, la música es lo que actualmente me estoy desempeñando y estoy trabajando y creciendo mucho a través de la música y de proyectos culturales relacionados con esto. Estoy involucrado trabajando en composiciones para cortometrajes, también coordinando un círculo de guitarra acá en Salta, y lo más importante, creo, relevante en lo que estoy ahora es trabajando paralelamente y aprendiendo continuamente con el curso Guitarcraft, que es el curso de guitarra que fundó Robert Fripp, un guitarrista, considerado uno de los mejores guitarristas. Podríamos tal vez profundizar un poco ese aspecto. Mencionaste los círculos de guitarra y mencionaste la escuela del Guitarcraft. ¿Cómo dirías, si podrías contarnos cómo llegás a eso, o tal vez algunos de los descubrimientos que puedas haber tenido en ese camino? Bien, y mira, contando un poco también cómo llego. Yo a los 11 años agarré mi primera guitarra. De ahí empecé a tocar. Durante la adolescencia tuve una banda de rock. A los 16 años empecé a estudiar música clásica. Estuve estudiando 4 años música clásica y paralelamente teniendo una banda de rock con mis amigos. Por un lado, guitarra criolla, técnica clásica, y por otro lado, guitarra eléctrica, noches de tocar en bares y todo el otro estilo, ¿no? Y a los 21 años, investigando en internet cosas sobre King Crimson, que es la banda que fundó Robert Fripp, investigando cosas musicales y más historias sobre la banda, descubrí que Robert Fripp había fundado un curso de guitarras. Yo no conocía, no lo podía creer, y sabía que ese año, me enteré que ese año Fripp iba a dar un curso en Argentina, año 2014. Hice lo que pude para poder ir, ¿no? Y una vez que estuve en el curso una vez que escuché por primera vez el estilo de música, el estilo de práctica que se logra con esta propuesta de Fripp, quise experimentarlo yo y quise que la gente también pueda escuchar lo que es, ¿no? Porque en mi caso, lo que me dio también, como te contaba recién, al estar tocando con 2 guitarras diferentes, encontrar el Guitarcraft. En el Guitarcraft nosotros se recomienda utilizar una guitarra marca Ovation, que es más que nada por la forma en que está construida. Para mí es el intermedio entre las 2 guitarras, porque tiene caja, pero es chiquita, es más parecida a una guitarra eléctrica por parte, pero es acústica. Eso en cuanto a las 2 cosas, al punto intermedio. Yo cuando estudié música clásica, me sirvió muchísimo aprender solfeo, aprender a escribir, a leer música, todo lo que tiene que ver con la música tradicional me sirvió muchísimo. Y de la otra parte, la banda de rock, me sirvió mucho también aprender cómo es la movida, ¿viste? La exploración y
la calle, la gente, la música en la calle. La de calle. otra manera. Claro. La música en la noche también. La música en la noche, los diferentes ambientes, ¿no? Claro. Porque de un lado... Los entornos, es interesante, sí. Los entornos y los objetivos. De un lado uno tocaba en lugares como iglesia o otras cosas más para gente grande, por así decir, y en otro es más para los bares, los amigos. Y bueno, en un lado aprendí mucho de cómo leer y escribir música, y del otro lado cómo trabajar con grupos, ¿viste? Porque trabajar con un grupo, para todo lo que tengan un trío o quinteto o lo que sea de banda de rock, es un laburo, ¿eh? Así que esos aspectos me sirvieron para después conseguir para seguir con lo del Guitarcraft. Y lo que descubrí, lo que más me llamó la atención cuando apenas fui, porque uno va, ¿no? Teniendo en cuenta que es Robert Fripp y que ya tenés discos de King Crimson, tenés un estilo que vos más o menos uno por ahí va a conocer al ídolo, tal vez, con esa esperanza, digamos. Bueno, ¿no? esa es una de las primeras, sí, ¿no? La primera pérdida de la inocencia que se puede decir, como que... y es uno de los primeros también, de las primeras esfinges, o sea, si vos estás, que es normal que todos los normales estemos acá y, Robert Fripp, Keith Richards, como que wow, no sé. Es normal que cuando queramos conocerlo lo querés ver para preguntarle cosas de Crimson o para pedirte un autógrafo o algo, pero si de repente vos vas al curso y lo ves a este tipo, a Robert Fripp, a este maestro, con total amabilidad y apertura, enseñando realmente las técnicas que nos volaron la cabeza, uno baja un poco, ¿no? Se da cuenta más uno de que, bueno, de que hay mundos que no es fantasía, o sea, que no es como te lo venden, ¿viste? El famoso y todo. Son personas que, siguiendo un método, pudieron lograr lo que uno también puede lograr. Mucho laburo por detrás, digamos, no hay magia, hay laburo. Hay laburo. Fripp mismo se considera, mirá, hasta este año trabajador musical, ¿viste? Él trabaja para la música. Y entonces una es esa, y otra es también uno piensa que va a aprender, ¿no? Más, como que para evolucionar musicalmente tenés que aprender a tocar más escalas, más música, más cosas, digamos, más técnica. Y esto no va tanto por la cantidad, sino por la cualidad. Esto va más apuntado que si vos en una obra tenés para tocar solo 3 notas, pero la tocas con una buena calidad, es mucho más importante que una cantidad que te sepas 100.000 notas. Y entonces eso es muy interesante porque, como te decía, uno piensa que va a adquirir, pero en realidad el Guitarcraft va apuntado a tocar con presencia y atención, y para poder desarrollar una presencia y una atención es cortar con el automatismo generalmente. ¿Podríamos ahondar en eso? ¿A qué le podríamos llamar un estado de presencia? ¿O cómo podrías vos describir ese estado de presencia desde esta mirada del Guitarcraft o desde lo que se trabaja en ese entorno? Sí, mira, viste, como te decía recién, a veces uno, cuando está tanto tiempo en la música o en ciertos lugares o con cierto tipo de propósitos, a veces viene gente que te conoce de hace mucho y te pregunta, ¿viste? ¿Qué onda? Vos te tocaba un estilo de música o una guitarra o la eléctrica y ahora tocas la otra guitarra. ¿Qué es más difícil? Digamos, esa es la pregunta que te viene, ¿viste? ¿Qué es más difícil o qué estilo haces? Y una de las enseñanzas fundamentales que aprendí en el Guitarcraft es que la música es una sola. Después vienen los estilos, las técnicas, la escuela, las formas de comunicarse a través del lenguaje ese. Y yendo a esto de los estilos, ¿qué es más difícil? En realidad uno podría pensar, o sea, lo más difícil es tocar bien, eso es lo más difícil. No es tocar rápido, no es tocar difícil, no es tocar correcto. O
sea, tocar bien no es tocar correcto, sino es tocar presente. Tocar es saber escuchar. Cuando vos estás en una improvisación, por ejemplo, importa mucho más escuchar y tener un sentido de presencia y de expandir la atención que de escucharse a uno mismo y de saber mucho uno, ¿no? Creo que va por ahí. El tocar bien es más estar atento, estar presente. Y generalmente pasa esto, uno tiene un preconcepto de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, estar más atento es identificar qué te es más útil, qué te sirve y qué no te sirve. En términos prácticos, la atención, ¿cómo dirías que se dirige o se gestiona? En psicología, por ejemplo, hablamos de que la atención puede ser voluntaria o involuntaria, por ejemplo, ¿no? Como hay eventos a los que uno dirige su propia atención y hay eventos que podemos decir secuestran nuestra atención de manera disruptiva, ¿no? Claro. ¿Cómo dirías por ahí que algo de este trabajo podría influir o tal vez pensar en esto, ¿no? Como algunas prácticas que tienen lugar en ciertos contextos, la respiración en el yoga, por ejemplo, en algún momento salen de ese contexto y pasan tal vez a la vida, digamos, ¿no? E interfieren en la vida, pero de manera saludable o como un aporte. ¿Qué podrías identificar de eso que vos denominás como un estado de presencia o de calidad atencional y ubicar tal vez algunos beneficios de lo que se puede extrapolar al resto de la vida de este tipo de trabajo, digamos? Sí, como te decía recién, uno quizás, si vos decís hay que tocar, hay que hacer algo, lo primero que te viene a la cabeza es tocar, o sea, invertir energía en hacer algo. Bueno, Fripp tiene esta propuesta de que si queremos hacer algo, primero hay que hacer nada. Una cosa es no hacer nada, pero otra cosa es hacer nada lo más que podés. Una de las prácticas más importantes en el Guitarcraft es la práctica de hacer nada, es el morning sitting, la sentada matutina. La sentada matutina consiste es la primera actividad que hacemos luego de levantarnos y bañarnos. Nos sentamos media hora, lo ideal sería media hora, ¿viste? Media hora, 20 minutos, a hacer nada. Y no es tanto una meditación, es más una práctica taoísta que busca una activación del cuerpo. Entonces te sentás con los ojos abiertos y tenemos muchas prácticas con el morning sitting, muchas formas de recorrer el cuerpo y de activar. Básicamente la idea sería que si querés hacer algo bien durante una hora, tiene que ser posible que puedas hacer nada bien durante media hora. Estar presente, por ejemplo, nosotros cuando hacemos estos ejercicios, o también cuando tenemos la guitarra, dividimos la atención en partes del cuerpo, dividimos la atención mientras estamos tocando, en lo que hace el otro, en lo que hace uno. Para poder relacionarnos con los demás, primero empieza con uno. Por ejemplo, si vos tenés que improvisar con alguien, si no desarrollaste la escucha, si no te escuchás a vos mismo, no vas a poder escuchar a los demás, ¿viste? Si vos no tenés una conciencia de división de tu cuerpo, es difícil que después puedas sentir todo el grupo como una sola entidad. Y en el Guitarcraft, si bien hay muchos niveles, hay 7 niveles que tradicionalmente se fueron experimentando y desarrollando. Esto no quiere decir que sea lineal, o no quiere decir que, por ejemplo, hay niveles, el 5º, 6º nivel, que tenés ejercicios que son sin guitarra, que no necesariamente tiene que ver con tocar música, sino con estar presente, estar atento, estar disponible. O sea, es trabajar la conciencia sobre uno, sobre la propia dimensión física o biológica.
Muchas veces le planteo en el consultorio a los pacientes como una observación, digamos, ¿no? Como esa sensación de vivir del cuello para arriba, ¿eh? Tal cual. Como estar solo ahí, adentro, en la cabeza, y bueno, esto suena distinto. Tal cual, me pasó ahí con el grupo que coordino de estar tocando y de repente dar una directriz, ¿viste? De decir, bueno, ahora mientras estamos tocando, pensá en tu pie derecho, andá a tu pie derecho y ve cómo cambia el sonido, ve qué pasa. O sea, la gente generalmente vivimos así como que guitarra y esto, y no te das cuenta que tenés pierna, todo, y cuando la notas, ahí aparece recién. Tu presencia cambia el peso, cambia lo que apunta también el Guitarcraft, es darse cuenta que el cuerpo es un instrumento funcional de lo que sucede, o sea, se adapta con la guitarra. No es que uno se suma a la guitarra. Entonces va un poco por esto que te decía también, de no es aprender algo, sino que creo que estar presente es cortar con el automatismo. Vos sabés qué es lo que, en el interior, en tu corazón, vos sabés más o menos qué es lo correcto. Entonces, ¿qué te impide hacer lo correcto? He apuntado un poco a eso. Y según palabras de Fripp, el Guitarcraft es despertar la conciencia a través de prácticas que hacemos para desarrollar una relación con la música, con nuestro instrumento y con nosotros mismos. Bien, bueno, muy interesante. Es de alguna manera pensarnos como seres integrales o seres complejos, ¿no? Tenemos muchas dimensiones, pero tal vez tendemos a disgregarnos o a mutilarnos metafóricamente hablando, ¿no? Como si hubiera partes que no reconociéramos. Bueno, es interesante, y el trabajo sobre la conciencia y esto que mencionabas, como ponerle fin a los automatismos, es importante para que cada persona básicamente pueda entender cómo toma decisiones y a veces hasta entender las consecuencias de esos modos de decidir o de actuar, ¿no? Y a la vez, bueno, encuentro cierto paralelismo, ¿no? En la mirada gestáltica, que tiene influencias orientales, siempre está marcado un mensaje, una invitación al tiempo presente, al aquí y el ahora, ¿no? Esas dos coordenadas de la física, ¿no? En un lugar y en un momento, solo en un lugar y solo en un momento, ¿no? Este programa es un streaming y sale por celulares y es difícil que esté en un lugar y en un momento, es difícil que estemos en un lugar y en un momento. Entonces, bueno, creo que eso puede ser algo altamente beneficioso como práctica. Me cuesta pensar esto del sitting media hora todas las mañanas. La pregunta es ¿para qué sirve? ¿No? Claro. Porque estamos acostumbrados a llenar de actividades productivas las cosas, y no hacer nada suena un poco disruptivo. Claro. Y es que en todo también rutina diaria que tenemos, a veces permitirse un minuto para sentir esta presencia y comenzar una actividad conscientemente en medio, a veces es como un privilegio, es muy difícil poder para uno mismo darse un momentito. Nosotros en el Guitarcraft tenemos muchas prácticas que van más allá de lo guitarrístico, tienen que ver con cosas de, como decías, esto de cómo influye el pasado, el futuro, la ansiedad, todo esto en lo que haces, tanto como músico como ser humano. O sea, uno de los ejercicios también para poder tener presencia en el escenario, por ejemplo, nosotros somos conscientes en el primer paso, intencional. La intención es todo. Intencional en el escenario. Entonces, reconoces el comienzo y después cuando bajas del escenario, primer paso intencional fuera del escenario. Entonces, como son puertas, ¿no? Dividís y en ese momento, en mi cabeza está lo que necesito usar en ese momento. Se activa un estado, se presenta un estado, claro. Uno se predispone casi, se claro. programa, ¿no? Interesante. Y ser músico, como te decía, es más que saber muchas escalas o tocar bien un instrumento, es estar presente, porque eso mismo lo podemos llevar nosotros a otros momentos de la vida.
Lo mismo hacemos, yo estoy acostumbrado también cada vez que entro a la cocina para cocinar, es el mismo método. No entro a tocar, no entro con guitarra, pero atravieso otro umbral y voy a estar concentrado en una actividad conscientemente, si reconozco el final y el comienzo de, en este caso, cocinar. Cuando cocino hago lo mismo, digamos, escucho, si cocino con alguien, llevo la parte de la atención a las manos, veo o sea, lo mismo que puedo usar en el escenario, lo puedo usar para hacer Bien. efectivamente algo en otro momento de la vida. Bien. Bueno, interesante, interesantísimo. Es siempre menester destacar el poder que puede tener la conciencia en el autocontrol, en la toma de decisiones y en el causar consecuencias en nuestra propia vida, y como tal vez la falta de conciencia también causa consecuencias, pero algunas invisibles y no tan detectables. Entonces el trabajo sobre uno mismo es siempre un desafío, como decía acá David, para frenar automatismos, para apoderarnos de nosotros mismos primero que nada. Así que bueno, esto ha sido un encuentro más de entrevistas donde acercamos distintas miradas, distintas perspectivas sobre el crecimiento y el trabajo personal. Muchas gracias, nos vemos la próxima.